Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos y oráramos por este mensaje. Amado Señor y Padre, gracias por esta mañana y porque nos permites el día de hoy reunirnos, porque eres tú quien nos une, es tu Espíritu, ha sido tu sangre en nosotros que fue derramada, quien nos une como hermanos, como iglesia, Señor. Y amados Dios, que tu palabra el día de hoy hable a nuestras vidas, que tu palabra el día de hoy nos redarguya, que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que como iglesia necesitamos, tú sabes lo que como individualmente necesitamos. Y te pido, Dios, que nos lleves a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, continuamos con nuestra serie que es Firmes y estamos hablando de Daniel. Y el día de hoy vamos a ver una advertencia de parte de Dios. Es otro sueño. Ya habíamos hablado semanas atrás sobre un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y hoy vamos a ver otro sueño más. Pero antes de entrar a la historia, quiero decir unas verdades que tienen que ver con el tema que el día de hoy vamos a ver y estaremos viendo. Y es que conocer de Dios, hermanos, no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios, muchos conocen de Dios, pero no muchos conocen a Dios. Ser salvos, tener la salvación, es algo único, no es conocimiento. Justamente en la semana, mientras hacía la predicación, salió un artículo, no voy a leer el artículo, pero tenía que ver con esto, y vi dos imágenes de dos teólogos diferentes que tenían que tener con el tema. Uno dice, tener un entendimiento sano de la salvación no es garantía de que tenemos la salvación que sanamente entendemos. Tener un entendimiento sano no es garantía de que tenemos la salvación. Un pagano, dice otro, un pagano puede aceptar intelectualmente la lista de hechos evangélicos, pero sin un milagro divino que le abra los ojos y le dé un corazón nuevo, solo será un pagano teológicamente informado, no un cristiano. No es lo mismo conocer de Dios, su palabra, las verdades, la teología, que realmente conocer a Dios y que seas salvo. La conversión de un cristiano es más que venir a la iglesia, es más que tener información solamente, es más que hacer una oración o recitar ciertas palabras. La salvación, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de conversión, es un cambio interno. No es conocimiento, no es información, no es ciertas palabras, es un cambio interno que es evidente a través de los frutos de arrepentimiento cuando entendemos que somos pecadores. Cuando entendemos que Dios es santo, justo y perfecto y un día seremos juzgados. Pero también cuando entendemos que Cristo, el Rey, murió en la cruz. La salvación es una obra soberana de Dios, es algo interno en nosotros, es algo interno en nuestras vidas, no información. ¿Por qué recalco esto? Tiene que ver con el capítulo de hoy. Hoy comenzaremos a ver el capítulo 4, no lo vamos a acabar hoy. Este capítulo es un capítulo peculiar. ¿Por qué? Porque no es escrito por un judío ni por un hebreo. Es escrito por un gentil. ¿Y saben quién lo escribió? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor
escribe en arameo este capítulo. Y el rey de Babilonia lo va a escribir, y es algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿ya se dieron cuenta que Dios está tratando mucho con este rey? Que en diferentes momentos le está mostrando al rey diferentes cosas. ¿Se han dado cuenta que no nada más se trata de Daniel, de Sadrach, de Mesac y Abednego? Que claro que Dios los está usando, pero es mucho más de lo que estos jóvenes están haciendo o están permaneciendo firmes. ¿Se han dado cuenta que es Dios dándose a conocer en medio de las tinieblas, en medio de Babilonia? Es recordar que el personaje principal no es Daniel, ni Sadrach, ni Mesac, ni Abednego. Es Dios mismo quien tiene un propósito en medio de estos 4 jóvenes. Y hay 2 cosas que quiero que tomemos en cuenta. Una es que Dios se da a conocer. Dios se ha dado a conocer y lo vemos en Daniel. Dios está dando a conocerse en medio de Babilonia. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. La palabra de Dios es para todos. ¿Para qué? Para que se arrepientan, pero nosotros sabemos algo, no todos se arrepienten. Muchos van a tener conocimiento de quién es Dios, pero no van a ir a Dios. Daniel y sus 3 amigos están siendo testimonio en Babilonia. Todo Babilonia se está dando cuenta de estos 4 jóvenes. No solo están viviendo correctamente, no solo es ver las vidas de estas 4 personas, de estos 4 jóvenes y decir, wow, quisiera ser así. No solo es eso. Están dando a conocer al Dios que los está manteniendo firmes. ¿Por qué? ¿Por qué en Babilonia? Porque aún el arrepentimiento y la salvación es para todos. Y se debe compartir a toda criatura, lo dice la palabra. No solamente permanecer firmes en Babilonia, sino realmente desear que los que están en Babilonia conozcan también a ese Dios. Y se me hace muy curioso, la segunda cosa es que se me hace muy curioso esto, que Dios está insistente en el rey Nabucodonosor. En el primer capítulo, el rey se da cuenta que Daniel, Ananías, Azarías y Misael son 10 veces mejor que los demás. Se da cuenta que su Dios les dio sabiduría y conocimiento. En el capítulo 2, el rey se da cuenta que solamente el Dios de Daniel puede saber lo oculto. ¿Recuerdan ese sueño? Él nunca dice el sueño, pero Daniel se lo dice y Daniel le dice, no soy yo, sino es Dios. Y el rey Nabucodonosor está conociendo esto. En el capítulo 3, y le muestra a través del sueño algo al rey Nabucodonosor. Solamente el reino de Dios va a prevalecer, ni tu reino va a prevalecer, le dice al rey. En el capítulo 3, Dios se muestra ante Nabucodonosor en cómo él se da cuenta que Dios salva del horno de fuego a 3 jóvenes y los protege. Se da cuenta y dice, no hay otro Dios como el Dios de ellos. Pero solo es conocimiento, solo lo está viendo, solo ha sido información. En ciertas ocasiones ha dicho, wow, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, wow, es increíble, no hay otro Dios, wow, qué Dios, lo ha reconocido de esa forma. Ya ha llegado a decir, nadie debe blasfemar en contra del Dios de estos jóvenes. En ciertas ocasiones lo ha alabado, pero sigue siendo la misma persona. Sigue siendo el mismo rey. Ha sido tal vez solo información. Lo ha visto el testimonio de jóvenes firmes y fieles ante Dios. Pero la pregunta es si ha habido un cambio en su vida, si ha habido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, iglesia, no basta con decirlo, no basta con saberlo, no basta con solo tener conocimiento, no basta con haber hecho una oración. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Alguien que ha creído en Jesús no solamente hace una oración y cree, su vida cambia. Un cristiano no es aquel que hizo una oración, un cristiano es aquel que sigue a Cristo Jesús y se ha arrepentido
y su vida es transformada y el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo está en él y lo está transformando. A Nabucodonosor se le ha mostrado una y otra vez las maravillas y las grandezas de Dios, pero sigue su propia vida, Nabucodonosor. Y se me hace muy curioso esta parte. Dios está ahí una vez más y otra vez más. En nuestro tiempo podríamos decir, lo está evangelizando y evangelizando y evangelizando, pero Nabucodonosor nada más dice, qué padre, qué bonito, mire esos testimonios. Y eso nos da a entender también a nosotros el cómo al compartirle el evangelio a alguien, si se convierte, muy probablemente llegó a escuchar el evangelio muchas veces atrás. Y si no se convierte, si Dios permite, más adelante va a seguirle hablando si es de él. Pero Dios en esta historia está tratando con este rey. Y ahora va a hacer algo en él, algo diferente. Y la verdad es que la historia nos va a enseñar demasiado. Y quiero comenzar con algo, y es que compartir la gloria de Dios es mayor que nuestra propia reputación, que mi propia reputación. ¿Por qué lo digo? Porque Nabucodonosor está a punto de decir algo muy vergonzoso suyo. Y es el rey más poderoso en ese tiempo, militarmente, económicamente, en todo sentido. Va a decir algo embarazoso. Y en todo sentido él es el rey. ¿Quién haría esto? Es algo embarazoso. Pero él ha visto ahora algo en Dios, algo en él diferente que no nada más se va a asombrar. Quiere compartirlo a pesar de lo que puedan decir de él. Quiere que todo mundo lo conozca. Las cosas vergonzosas a veces no se las platicamos a cualquiera. Es la verdad, las cosas realmente vergonzosas no las compartimos con quien sea. Las cosas vergonzosas como el pecado que pudiéramos cometer, es difícil compartirlos con las personas, sino solo tal vez con unos que tienes confianza. Y hay que recordar esto, Nabucodonosor es el más poderoso. Los reyes no querrían que hablaran de él de una forma mala. Pero aquí va, y en el versículo 1 comienza, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunda su paz. Y fíjense cómo no se lo va a contar solamente, no se lo va a contar solo a los que confía, a sus amigos. No, dice que todo mundo lo sepa, que todas las naciones lo sepan, que todos los pueblos lo sepan. Versículo 2. Me ha parecido bien declarar las señales y las maravillas que dice que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Ya no se va a asombrar de lo que vio en Daniel. Ya no se va a asombrar de lo que vio en Misael, en Anías y en Azarías. Ahora está diciendo, quiero que sepan algo que Dios hizo en mí, algo que Dios hizo conmigo, algo que Dios ha hecho en mi vida. Ya no es un espectador Nabucodonosor. Hasta este momento, los 3 primeros capítulos, Nabucodonosor es un espectador y está viendo lo que le sucede a Daniel, está viendo lo que le sucede a los 3 amigos. Pero ahora dice, quiero declarar lo que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Y sigue diciendo, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo me pongo a leer esto y digo, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo Dios en él? ¿Qué le hizo cambiar? ¿Qué le hace? ¿Qué sucedió en Nabucodonosor? Que ahora puede decir, ha hecho Dios algo en mí, no lo ha hecho en mi familia, no lo ha hecho en mi hermano, mi hermana, lo ha hecho en mí. ¿Qué hizo Dios para que pudiera escribir esto? Y dice el versículo 4 en adelante. Y empieza a contar su historia. Su historia es todo el capítulo 4, pero solamente vamos a leer la mitad. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran a mí
ante mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté mi sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y fíjense cómo Dios le vuelve a dar un sueño a él. No se lo da a Daniel, se lo da al rey. ¿Por qué al rey? Otra vez es Dios hablándole al rey de Babilonia. Al parecer no hizo caso la primera vez. Y eso nos pasa a muchos, ¿o no? A veces no hacemos caso la primera vez. Y Dios en su amor nos vuelve a hablar. Dios en su misericordia y en su gracia nos vuelve a hablar, pero ahora es diferente. Ahora sí cuenta el sueño. La vez pasada fue bien difícil para Daniel. Bueno, para todos. No, pues dinos el sueño. Ahora se los cuenta el sueño. Se los puso más fácil y dice, realmente nadie pudo interpretarlo. Buscó a magos, astrólogos, adivinos y más, y nadie pudo interpretarlo. Pero va Daniel y le cuenta el sueño, y el sueño es este, versículo 10. Y las visiones en mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra. Ahora no les traje imagen, se me olvidó, una disculpa. Del primer sueño sí lo vi. Dice, vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente, vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Clamando fuertemente dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y séale dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Otro sueño extraño, hermanos. El primero fue una imagen con diferentes materiales, y lo recuerdan, oro, y cómo representaban diferentes reinos, hasta que vino una piedra que tal vez sea insignificante delante de los materiales pesados, y la piedra destruía desmenuzaba y lo hacía polvo a toda la imagen, y esta roca crecía, esta piedra crecía, y era el reino de Dios. Ahora es un sueño muy extraño, un sueño diferente. Le cuenta el sueño y Daniel lo entiende. Y aquí viene esta parte. Dice el versículo 19. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento. La Reina Valera dice que se quedó por 1 hora. Y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, que es Daniel,
sea el sueño para los que odian, para los que lo odian a usted, y su interpretación para sus adversarios. Daniel le platican el sueño y Daniel se queda atónito, y lo dice la Reina Valera, por 1 hora aproximadamente, no habla. Era algo, la interpretación tan grande, tan fuerte, que se queda de esta manera. Es una advertencia ahora, es un castigo que viene. Daniel está comprendiendo algo. Lo que le va a pasar al rey es algo horrible. Es algo sumamente horrible, y se queda atónito, se queda turbado. Le da terror de lo que Dios le va a hacer al rey. Y llega el punto donde le dice: desearía que esto que te va a suceder le pasara a tus enemigos, no a ti, oh rey. Imagínense el momento. Dios te está revelando lo que a otras personas les va a pasar. Perdón por la comparación, pero me hizo recordar, no sé si han visto la película Destino Final. Esta persona, bueno, hay varias películas de Destino Final, pero esta persona puede ver el futuro. Bueno, está rara, pero ve el futuro de lo que va a suceder, y siempre es un accidente, y siempre van a ser muertes, y son muertes desastrosas. ¿Qué es lo que pasa cuando regresa en sí después? Está turbado y dice: ¿qué va a pasar? Y trata de salvar a todos en el momento para que nadie muera. Y ya la historia sigue, pero eso no es lo importante. El punto es que algo así veo, y me imagino a Daniel quedarse callado por saber lo que le va a suceder al rey. Y tenemos que recordar que el rey Nabucodonosor fue el rey que destruyó al pueblo de Daniel. El rey Nabucodonosor fue el rey que destruyó la ciudad y la ciudad de sus padres, y destruyó el templo de Dios. El rey Nabucodonosor fue ese imperio que destrozó a Israel. Es el rey que los lleva cautivos. Es el rey que se los lleva de su tierra prometida. Es el rey que ganó la guerra, y muchos murieron en la guerra. Ya no son libres. Por decreto de este mismo rey, en diferentes momentos casi los matan. Ya los había echado a un horno de fuego antes. Y ahora, muchos a lo mejor habían dicho, al conocer esto, decir: gloria a Dios, va a hacer justicia. Muchos tal vez en el lugar de Daniel dirían: va a recibir su merecido. Este rey, por fin Dios lo va a castigar. Sí, se lo merece. Gracias, Dios. Pero ¿qué hace Daniel? Se queda atónito y quedó turbado. Y le dice: desearía que esto no te pasara a ti, sino a tus enemigos. ¿Ven esa diferencia? ¿Ven ese corazón? ¿Por qué? Porque el castigo, hermanos, el castigo de otros no puede ser causa de alegría para nosotros, aun y cuando sean tus enemigos. Tenemos que tener compasión de nuestros enemigos. Jesús lo dijo: amor a tus enemigos. El castigo de otros no es causa de alegría. Lucas 6, Jesús les está hablando y les dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y Daniel está mostrando compasión. Daniel todavía no le predica a Jesús de todo esto, y no se lo predica a Jesús en su vida. Pero Daniel está entendiendo algo. Debo de amarlo. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, cuando yo estaba chico, no recuerdo la edad que tenía, y estaba con mi papá. Y en esa ocasión algo sucedió con una persona. Yo me burlé, pero no en un sentido de jajaja, le pasó esto, sino en un sentido de malicia. Me burlé y no me acuerdo, fue hace muchos años, pero ese recuerdo se me quedó por algo que me dijo mi papá. Pero fue algo así como: qué bueno que le pasó, qué bueno. Yo no quería a esa otra persona. Y no sé si mi papá recuerde ese momento. Fue hace mucho, fue algo trivial en un momento. Y después mi papá me voltea a ver
y me dice, no está bien que desees mal a las otras personas. Y fue ese momento para mí a tal grado que lo sigo recordando hasta el día de hoy. Tan pesado lo que me dice mi papá, no está bien que te burles, que desees el mal. Un pastor llegó a decir, si eres incapaz de hacer esto, incapaz de perdonar, incapaz de procurar el bien de quien te hace mal, tú tienes razones poderosas para cuestionar la veracidad de tu fe. No es algo fácil, pero Daniel no se dejó llevar por las situaciones que han pasado anteriormente a través de este rey. No se dejó llevar tal vez por rencor ni enojo. No había guardado amargura, no había guardado enojo. Lo vimos el miércoles pasado hablar de la mansedumbre. Un cristiano es manso y un cristiano ama a su prójimo. Y Daniel lo está mostrando. Lucas 6, después de lo que Jesús dijo, que ahorita leía, vuelve a decir Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Pero está diciendo, ama a tus enemigos. A nuestro alrededor va a haber siempre va a haber personas que no siempre nos van a hacer bien, es la verdad. Nos van a dañar, nos van a querer dañar, nos van a desear mal. Va a haber personas que nos han dañado, va a haber personas que nos han dicho diferentes cosas, va a haber personas que nos han hecho enojar. Que realmente no quisieras volver a verlos ni hablar con ellos. Pero la palabra nos dice, ora por ellos, preocúpate por ellos, hazles bien, háblales. Pero también nos dice, compárteles el evangelio. ¿Por qué? Porque si no, serán castigados. No es para alegrarnos y se van a ir al infierno, no. Es porque tendrán un castigo si no son salvos. Por lo tanto, compárteles el evangelio. Háblales de Cristo. Eso es amor, eso es compasión. No es el ir a abrazarles, no es el te quiero mucho. No, es compartirles quién es Cristo Jesús. No les desees mal. Eso lo hacen todos, tú ama. Este es un momento donde Daniel pudo haber aprovechado, la verdad. No le digo nada, me quedo callado, tal vez. O le digo otra cosa y que Dios venga y le cumpla. Y que Dios haga justicia. Al cabo que la venganza es del Señor, que se vengue. Que nos venga el Señor y destruya hasta el rey que nos sacó. Pero amó al rey a pesar de lo que el rey le había hecho. A él, a sus amigos, a su pueblo, a sus antepasados, a la ciudad santa, al pueblo de Israel. Y eso, hermanos, también es firmeza. Se mantuvo, no nada más no se doblegó para caer como ellos vivían en Babilonia, sino tampoco cayó ni se doblegó para desear mal y hacer algo incorrecto cuando podía hacerlo. Se mantuvo firme en los principios que la misma palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Dice así el versículo 20. Y ahora es Daniel hablando. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que habían alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Está hablando, es un árbol fuerte, un árbol frondoso, y le dice Daniel, ese árbol maravilloso donde están las aves, los animales, los frutos, eres tú, Nabucodonosor. La verdad es esa, eres un rey poderoso, ahorita eres el imperio más poderoso en su momento, tienes un gran dominio, eres próspero, rico. Babilonia, la ciudad, era una ciudad inmensa, inigualable en su tiempo, ahorita está destruida.
Pero estaban los jardines, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Era un lugar maravilloso. Fue considerado una de las maravillas del mundo. Hizo palacios, conquistó reinos. Hizo grandes cosas Nabucodonosor. Pero olvidó algo que Daniel le había dicho antes en el capítulo 2, versículo 37 y 38. Le dijo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y en ese tiempo era el segundo sueño y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Ahora le está diciendo: tú eres ese árbol. Y no hay que olvidar algo que ya habíamos dicho semanas atrás. De Dios son todas las cosas. Y por Dios son todas las cosas. Y para Dios son todas las cosas. El reconocimiento de lo que tenemos es para Dios. Y no por miedo, sino darnos cuenta que Él es Dios. Darnos cuenta que Él lo ha permitido, darnos cuenta que Él me ha bendecido, darme cuenta que Él ha estado conmigo, darme cuenta que Él ha permitido todo en mi vida y es para su gloria y es para su honra y sea Él engrandecido y no yo. Dios te va a dar mucho en su momento y a como Él quiera y en su voluntad. Sea agradecido siempre. Hasta ahorita el sueño, a lo mejor Nabucodonosor dice: wow, qué buena descripción de Dios. Pero sigue, y la segunda parte es lo que le turbó a Daniel. Versículo 23. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será firmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Esto le turbó a Daniel. Lo que le iba a pasar al rey era algo horrible. Y lo veremos, continuaremos después, pero comienza hablando de la grandeza del rey y ahora nos dicen: y vas a ser destruido. ¿Se imaginan escuchar esto sobre ustedes mismos? Ahora Nabucodonosor está escuchando sobre sí mismo. Nabucodonosor está escuchando: no, tú eres un árbol grandioso y frondoso, y Dios te bendice, y Dios te ha dado esto, y Dios te ha dado lo otro. Pero por no reconocer a Dios se te va a quitar y vas a ser como un animal, y vas a comer como un animal. Imagínense escuchar esto por tu soberbia. Dios le está diciendo: te voy a derribar por tu soberbia, porque te has llenado de orgullo. Y le va a ocasionar algo y le dice una enfermedad, una locura por 7 años. Hay diferentes interpretaciones de lo que es esto, pero ahorita no voy a hablar de eso. Y a pesar, esto es algo interesante, le está diciendo: te voy a humillar, Nabucodonosor. Por 7 años te voy a humillar. Y aquí hay algo diferente, hay algo que le dice: a pesar de que la orden es humillarlo físicamente, mentalmente, vemos la gracia de Dios. Porque le dice: dejen la primera parte del tronco y sus raíces. No lo voy a destruir por completo. Lo voy a derribar. Voy a derribar ese árbol, pero no lo destruyan.
hasta que reconozca quién es Dios, volverá. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está advirtiendo su castigo. Dios está advirtiendo un castigo por el pecado. Dios está advirtiendo por algo que Nabucodonosor no hizo correctamente, y fue su orgullo, fue su soberbia. Y es tan malo el castigo y tan aterrador el castigo que Daniel se queda atónito por casi una hora antes de decirlo. Nosotros sabemos algo: el pecado es castigado. El pecado siempre es castigado. Ahora, esto es solo una advertencia. Hasta ahorita es solamente un sueño que Nabucodonosor tiene, que Dios le da a Nabucodonosor. Y yo me sigo haciendo estas preguntas. ¿Por qué Dios insiste tanto en este rey? ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué no nada más lo juzga y ya? ¿Por qué se lo dice antes? ¿Por qué se lo advierte antes? ¿Por qué no nada más manda el juicio como lo hace y lo ha hecho y lo hará como con muchos? ¿Por qué mostrarle y mostrarse Dios de diferentes maneras? ¿Por qué darle dos sueños? Uno diría, ni a mí me ha dado a lo mejor un sueño tan así. Y a Nabucodonosor se lo dio 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué advertirle? Dios puede juzgar el pecado y punto. Sin decirle nada, sin advertirle nada, lo puede hacer porque Él es justo. Pero si Dios advierte algo, es por algo. Cuando Dios manda a Jonás ir a Nínive, es lo mismo. Va a Jonás y empieza a decir, de aquí en 40 días, Nínive será destruida. De aquí en 40 días, Nínive será destruida. Está dando una advertencia. Era solo una advertencia. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Cuando Dios nos advierte algo, Él espera algo de nosotros. Cuando Dios nos advierte algo, lo hace por amor. Y espera algo. Dios espera arrepentimiento. Esto es lo que está haciendo Dios. Nabucodonosor debía reconocer a Dios. No nada más como conocimiento, no nada más como el testimonio de 4 jóvenes. Dios está tratando con el corazón de este rey pagano, de este rey gentil, de este rey que había destruido al pueblo mismo de Dios. Y Dios nos está vengando, Dios lo está llevando a que tome una decisión, a que se arrepienta. Nabucodonosor debía creer que Dios es el Dios único. Nabucodonosor debía arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su soberbia, arrepentirse de la vida que ha llevado y a vivir como a Dios le agrada. Reconocer, y lo dice Daniel, que Dios reina sobre todo hombre. Pero solo es una advertencia. Y le deja ahí. Esto es la interpretación del rey Nabucodonosor. Y todavía Daniel le da un consejo. Fíjense de Daniel. El amor de Daniel es tal, hablar de ese amor ágape, es tal hacia el rey, que no quiere que sufra esto. Y le dice el versículo 27, por tanto, rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia, y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Y este mismo consejo que le da Daniel sigue siendo el mismo consejo para nosotros, y sigue siendo la misma predicación para nosotros, porque es la única forma de ser salvos es creer en Jesucristo y arrepentirnos. Cuando Jesús predicó el Evangelio, cuando Jesús predicaba, Él decía, y lo leíamos al principio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esta es la advertencia. El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Si se fijan, es lo mismo que le da a Nabucodonosor. En el primer sueño le dice, una piedra, un reino,
los va a desmenuzar. Y ahora le está diciendo, tú tienes un reino. Y si no te arrepientes de tu soberbia, vendrá un castigo, le dice a él. Nabucodonosor debía reconocer que Dios está sobre todo. Nabucodonosor debía reconocer que ese reino del cual está hablando y que el cual mismo habló Jesús, es ese reino que está en ese primer sueño. Es esa roca que cubría toda la tierra. Y nosotros sabemos algo. Dios juzgará a toda la creación. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios ya llegó. Y el reino de Dios vendrá en su plenitud en un día que no sabemos. Esa es la advertencia. Y lo que dice Jesús después es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mismo mensaje que le está diciendo Daniel. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? No es sentirse mal. Arrepentirse es cambiar el rumbo, cambiar la mente, dejar el pecado. Es lo mismo que le dice a Nabucodonosor: pon fin a tus pecados y a tus iniquidades, haciendo justicia y mostrando misericordia. Este es el consejo que le da Daniel. Cambia esa vida. Y Jesús nos dice: y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si se fijan, es la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? El castigo de Dios es inevitable para todo aquel que peca. Y el castigo de Dios es tal que es horrible y nadie debería desearlo. Imagínense si Daniel se queda atónito por una hora por haber visto lo que Dios le iba a hacer en la tierra. Imagínense si Dios le revela a Daniel lo que va a suceder en el infierno. ¿Qué haría Daniel? ¿Cómo se quedaría? Tal vez hasta se desmaya, no lo sé, al poder pensar esto y decir: todo aquel que no cree en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados va a ir al infierno. Todo aquel que no ve su grandeza y de quién es el Señor, y se quedaría atónito del castigo. Las buenas noticias son esto: Jesús es la buena noticia. Jesús es Dios. Jesús, el Rey de Reyes, viene a esta tierra, vive como hombre y sin pecado muere en la cruz para pagar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos condenados por nuestros pecados y nadie puede llegar a decir: yo no peco. No, todos pecamos y nadie puede llegar a decir: yo puedo salvarme porque he hecho esto. No, el pecado nos condena y no podemos salvarnos. Y Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, mostrando su poder y mostrando quién es Él, el Rey sublime, Dios. Y vendrá y juzgará, y regresará y juzgará el pecado. Conocemos la sentencia. Conocemos el mal que le va a suceder al pecador. Dios ya dio su advertencia. Un castigo eterno para todo aquel que no crea ni se arrepienta. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Nosotros somos culpables. Pero solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, no nada más es para aquel que viene por primera vez a Cristo. ¿Hay algún pecado que tal vez no he dejado? Aquellos que ya creen en Cristo Jesús. ¿Acaso quieres quedarte con tu orgullo y ser disciplinado? La palabra de Dios nos dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Era importante que Él declarara el reino de Dios. Y a veces hablar del reino de Dios no hablamos mucho, pero el señorío de Dios. ¿Por qué es importante esto? No es solamente una palabra o un título de decir: tú eres mi rey y punto. Es entender algo. Él es tu rey. No es decir que Él es tu rey, es entender
y vivir bajo el reinado de Cristo Jesús, bajo el gobierno y bajo el señorío de Cristo Jesús. Y como Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi todo, le creo, lo sigo y le obedezco. Ahora, tal vez ahorita no hay un castigo. Tal vez ahorita estés viviendo bien y no pasa nada y estés viviendo la vida como has querido hasta el día de hoy, hasta este momento. Nabucodonosor no le ha pasado nada. Es más, por vivir esa vida tiene todo. Es el rey más poderoso. ¿Cuántos años ha vivido así? Ha ganado reino tras reino. Es un imperio poderoso. Tiene toda la gloria en ese momento en la tierra. No ha habido un castigo para Nabucodonosor. Probablemente hasta se cree que nadie le puede ganar. Y le da una advertencia. Dios le da una advertencia. ¿Por qué esperar a que algo pase? A lo mejor podría decir, ¿y si no pasa? ¿Y si solamente es un sueño? Si no ha pasado lo otro, lo de la piedra, lo de mi primer sueño, ¿Dios cumplirá el segundo? ¿Sí lo hará? Ay, ¿a poco Dios es capaz de hacer esto físicamente? Tal vez pudo haber dicho Nabucodonosor. ¿Por qué esperar a que algo suceda? ¿Acaso no creemos que Dios nos puede disciplinar en su amor? Si Dios nos advierte algo, no es para ver y esperar a ver si lo hace o no lo hace, es para que nos arrepintamos y no esperemos a la disciplina. Ahora, el enfoque no es tenerle miedo a la disciplina. Este no es el enfoque de todo. Es enfocarnos en la cruz. Es enfocarnos en lo que Él es, quien Él es y lo que Él ha hecho. Es recordar que Él es el Rey. Es recordar que Él entregó su vida por ti. No es enfocarnos en la disciplina y en el castigo, sino enfocarnos en quién es Él y lo que hizo en la cruz, derramando su sangre, entregándose Dios mismo por nosotros. ¿Acaso ese punto no es digno de obedecerle, aunque no hubiera un castigo? No es digno de obedecerle el solo hecho de quién es Él, de lo que ha hecho en la cruz y de lo que ahora ha hecho en mí. No es digno de obedecerle, no es digno de rendir mi vida solamente por quien Él es. Eso debería ser suficiente. No tomemos la decisión de arrepentimiento por miedo a la disciplina, sino tomemos la decisión de arrepentimiento porque entiendo que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y por lo tanto entrego mi vida ante Él. Esta fue una advertencia para Nabucodonosor, y Dios en su voluntad perfecta le está dando otra oportunidad. ¿Qué debería hacer Nabucodonosor? Nosotros deberíamos decir, pues que se arrepienta. Si Dios le está diciendo que si no lo hace le va a suceder esto, si alguien inteligente diría que se arrepienta. Reconócelo, es más fácil, Nabucodonosor, Él es el Rey. La próxima semana vamos a ver algo y vamos a ver lo que sucedió, porque no lo hizo. Dios le volvió a dar otra oportunidad y no lo hizo. Pero para nosotros es un momento para ir a Cristo. Si no te has rendido ante Él, por eso lo decía al principio y lo empezaba de esta forma: no es una oración, no es conocimiento, no es información, es una entrega genuina al Señor. No es porque hayas orado o porque te pueda hacer que hagas una oración, es porque entiendes tres cosas. Eres un pecador. Eres un pecador. Y el pecado te condena. Y la paga del pecado es la muerte. Te has revelado ante el Dios Altísimo, que lo segundo es eso: el Dios Altísimo es justo, es santo. Es justo y es santo y juzgará la tierra.
Y si nos damos cuenta, un pecador no puede estar con ese Dios justo y santo. Hay un castigo. Pero la tercera cosa es lo más sublime y lo más grandioso. Cristo Jesús, Dios, vino a esta tierra. Dios con nosotros nació en esta tierra. Y la razón por la cual lo hizo fue para salvarte de la condenación de la cual no puedes salvarte. Ahora, esto no es solo información, no solo es conocimiento, no es que hagas solo una oración, sino que te entregues y te rindas ante Él. Reconozcas quién eres, reconozcas quién es Él y aceptes su salvación. Que Él controle toda tu vida y transforme todo quien eres. Nosotros no sabemos qué es lo que sucederá con nuestra vida. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Tal vez alguno de ustedes muera hoy. No se lo deseo a nadie. Tal vez mueran mañana. Tal vez mueran 100 años. No lo sé. Pero el punto es que hoy Dios nos está dando una oportunidad de escuchar su evangelio, de escuchar las buenas noticias, de escuchar quién es Él, de escuchar quiénes somos nosotros. Y es un día para entregarnos y rendirnos ante Él, para declarar: Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.